Muy bien amigos, como sabemos, el día de hoy, 19 de octubre, domingo, se viene llevando a cabo la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que pasaron a ella, Rodrigo Paz y Jorge Noriega. Para hablar sobre ello, estamos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Él es boliviano, politólogo, abogado, y a quien le damos las gracias por estos minutos. Doctor Sánchez, buenos días. Buen día, señor Ambía, mucho gusto. Decirle que efectivamente hoy día Bolivia está votando la segunda vuelta entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Es una elección muy importante en la que quien resulte electo va a tener a su vez que decidir si se constituye en el cuarto jefe del narcoestado plurinacional o es el presidente de la República de Bolivia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el año 2008, luego de un largo iter criminis, luego de un largo camino delictivo, Evo Morales suplantó la constitución de la República de Bolivia e impuso la del Estado plurinacional. Para eso habían dado un golpe de Estado el 17 de octubre del 2003, derrocando al presidente Sánchez Lozada, que se oponía a cualquier constituyente. Proclamaron la constituyente como resultado de ese golpe de Estado. El año 2004 llevaron adelante la falsificación de una ley de reforma constitucional a la que incluyeron la Asamblea Constituyente y después establecía la Asamblea Constituyente. Esta mandó o tuvo problemas primero en la capital de la República, en Sucre, y fue trasladada a un cuartel en la ciudad de Oruro, y desde el cuartel de la ciudad de Oruro mandó un proyecto de constitución que no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata, continua. Entonces Evo Morales pactó con la oposición de ese momento, que tenía la oposición la mayoría en el Senado, un Senado de 27 miembros, tenían 14 los opositores, de los cuales 13 eran de Jorge Quiroga, uno de Samuel Doria Medina y presidía el Senado Óscar Ortiz. Y pactaron con Evo Morales hacer una ley en la que se atribuyen los derechos del pueblo, una ley que también es delito, donde básicamente dicen que concluida el trabajo de la constituyente, cuando manden el texto, que ya lo habían mandado, el Congreso ordinario podrá modificarlo. Y eso es lo que hacen. En verdad, lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional está redactada por dos abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela, que redactan la Constitución copiando de la venezolana y cubana a gusto de Evo Morales, que la oposición boliviana acepta y que el Congreso con esas leyes falsificadas pone en un referéndum. Pero ahí no termina ahí la historia. Al llevar ese texto falsificado al referéndum, el pueblo boliviano se opone. Entonces viene la violencia, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir en Pando, donde apresan al gobernador de Pando en pleno ejercicio y lo llevan a la cárcel, donde permaneció más de 12 años hasta que llegó el gobierno interino de la señora Áñez. La masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego de investigar ha señalado que el responsable de esa masacre es Evo Morales y su gobierno. O sea, con falsificaciones, con intervención externa de Cuba y Venezuela y con masacres, aprueban y Evo Morales tiene su constitución del Estado plurinacional. ¿Y qué es lo que hace cuando él promulga la constitución del Estado plurinacional? Dice, señores, este es un nuevo país y empezamos de cero. Le habían cambiado el nombre a todas las instituciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasó a ser el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cesantes, se acabó. El Tribunal Constitucional de la República pasó a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, o sea, los miembros de este tribunal a su casa. En la Fiscalía General de la Nación pasó a ser la Fiscalía General Plurinacional, así como el Consejo de la Judicatura. Convirtieron a la Corte Nacional Electoral en poder del Estado, como en Cuba y Venezuela. Y entonces retiró, los votó en un día a todos los magistrados y a todo el sistema de la democracia e instaló el suyo, que es un sistema destinado al encubrimiento, destinado a la impunidad y destinado a la corrupción. Y Bolivia hoy día es la Bolivia del Estado plurinacional. Es un narcoestado, es un país donde la intervención externa se expresa desde el control de la seguridad por Cuba y Venezuela, la presencia militar de Irán,
el entreguismo de todos los recursos naturales a Irán, China, Rusia. Han perdido de nuevo el mar con Chile en La Haya. Bolivia no tiene gas, cuando en el Perú era una buena idea Camisea, o sea, era un proyecto. Bolivia era el principal exportador de gas de Sudamérica. Llenaba a la Argentina, al Brasil, y estaba listo para exportar gas a California, Estados Unidos y al norte de México. Y ahí vino el golpe de Estado de hace 22 años. Entonces, la elección de hoy día es vital, pero es mucho más importante saber quién resulte electo. O Paz o Quiroga va a ser. Y la decisión es muy sencilla. O va a ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional. El primero es Evo, el segundo la señora Áñez, el tercero es Arce, y el cuarto puede ser, si se queda con las leyes y decide por el continuismo, o Paz o Arce. O si va a ser el presidente de la República de Bolivia, para lo que simplemente tiene que firmar un decreto presidencial reconociendo la nulidad de lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional en aplicación del artículo 31 de la Constitución de la República, porque la Constitución de la República no es indefensa. Tiene un artículo que dice, que es este 31, son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo ese crimen de falsificar ley de reforma, de suplantar el tema de la constituyente, la propia constituyente, las masacres, toda la constitución de lo que llaman Estado plurinacional es nulo. Y esa nulidad constitucional no necesita ninguna declaración, necesita solo reconocimiento, no necesita juicio, no necesita proceso. ¿Por qué? Porque la nulidad en derecho es nacer muerto, no surte ningún efecto. Solamente tiene efecto esa denominada Constitución del Estado Plurinacional por la fuerza y la violencia del narcoestado y la intervención cubana venezolana que hoy día controla Bolivia. O sea que estamos a la espera de saber quién gana y de saber si va a ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional o el presidente de la República de Bolivia. Como antecedente, ya el pueblo boliviano prácticamente dio su voto saliendo del MAS. En la primera vuelta, la mayoritaria decisión del pueblo boliviano es un nuevo rumbo. El que sea elegido tendrá que tomar esa decisión. En adelante también tendrán que tomarse una serie de medidas urgentes en el tema económico, en el tema político, cómo queda Arce, cómo queda Evo Morales, cómo quedan los que están detenidos políticamente. No hay solución económica posible en Bolivia si es que no se restituye la institucionalidad democrática. O sea, en Bolivia hay que restituir la democracia y el camino más rápido, el adecuado, el certero, el único camino es restituir la Constitución de 1994, porque de esa manera se encamina el país a restituir los 5 elementos esenciales de la democracia. Hoy día Bolivia no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que son respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Hay presos políticos, más de 320. La misma expresidenta Áñez es presa política. Hay más de 28.000 exiliados. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Todo el sistema, inclusive las leyes que aprueba el denominado Poder Legislativo Plurinacional, son leyes para proteger el narcotráfico, para ampliar los cultivos de coca, para encubrir empréstitos, para robarle a los bolivianos su dinero que estaba en las administradoras de fondos de pensiones y crear una administradora estatal para que el Estado use miles de millones de dólares de esos fondos. No hay separación e independencia de los poderes públicos. No hay libre organización política y las elecciones no son libres ni justas porque la Constitución del Estado Plurinacional ha hecho desaparecer el voto universal. O sea, aquí, para que haya solución económica en Bolivia, primero tiene que haber democracia. No hay posibilidad de medida económica alguna que sea efectiva sin libertad y democracia. ¿Cómo va a saber el nuevo presidente o su gobierno cuánto es la deuda externa de Bolivia que nadie sabe si no tiene un mecanismo institucionalizado y transparente? Si el Banco Central sigue siendo una tecla, un títere de la dictadura, si la Contraloría es lo mismo, si los mecanismos de control fiscal son todos sirvientes destinados a proteger la corrupción de la dictadura. O sea, primero la institucionalidad, después la economía. Vamos a ver si Paz o Quiroga tienen el carácter necesario para tomar la decisión. El pueblo boliviano lo merece. Y sobre todo, teniendo en consideración que Bolivia, un país tan rico en recursos naturales, con gente trabajadora, uno de los mayores poseedores de la reserva de gas,
y lamentablemente han despilfarrado todo y ahora pues es momento de trabajar, dando confianza para la inversión extranjera, ¿verdad? Mire, lo que han hecho en Bolivia es lo mismo que hicieron con Cuba y el azúcar. El año 1959, Cuba era el principal exportador de azúcar en el mundo. Hoy día recibe azúcar de regalo del Brasil o compra y nunca paga. Lo mismo que han hecho con Venezuela. Venezuela, el país más rico de petróleo en el mundo. Hoy día su industria petrolera está a la miseria, están perdiendo incluso la empresa que constituyeron en Estados Unidos para refinar su petróleo. Y en Bolivia, Bolivia era la potencia gasífera de Sudamérica. No hay gas para exportar. Hoy día los gasoductos de Bolivia que conectan con Brasil y con Argentina están siendo usados por la Argentina para exportar el gas de vaca muerta y otros recursos a Brasil, a Chile y a otros lugares. Entonces, lo que ha pasado con Bolivia es que el crimen organizado ha tomado el poder. Y se trata de sacar al crimen organizado, porque así como se ha identificado en Venezuela al cartel de los soles como detentador del poder a título de dictadura castrochavista de Venezuela, en Bolivia el cartel del Chimoré, el cartel del Chapar es el que controla el poder ejecutivo. Es Evo Morales que tiene su republiqueta y su títere Luis Arce, que se han peleado entre los dos, pero que se siguen dando impunidad. Entonces, la tarea del nuevo presidente es restituir, como le he dicho, la República de Bolivia para restituir la democracia y la libertad y entonces encarar los grandes desafíos que tiene Bolivia, que es la crisis económica, el narcoestado, la crisis de seguridad, la deuda, la libertad de la gente que está presa, la restitución de las garantías constitucionales. Es una tarea colosal y para eso hay un ejemplo en la región. No es una cosa que no se puede hacer, ya se ha hecho eso en las Américas. Y lo ha hecho en el Ecuador el expresidente Lenín Moreno. O sea, el camino del próximo presidente de Bolivia es seguir el camino de la señora Áñez, que primero el sistema de la dictadura la reconoció como presidenta, después la desconoció y después la metió a la cárcel, donde sigue. Pueden seguir ese camino. O el camino de Lenín Moreno, que habiendo sido el segundo hombre del dictador Rafael Correa, habiendo sido su vicepresidente y habiendo llegado al poder en el mecanismo del socialismo del siglo XXI, dio la vuelta a la situación porque entendió como político y como hombre de bien que solamente con la libertad y la democracia por delante podía gobernar. Restituyó una justicia con rasgos de independencia, una justicia aceptablemente independiente, restituyó la lucha contra el narcotráfico, empezó a identificar los delitos y la lucha contra la corrupción y de ahí nace la sentencia de 8 años de cárcel contra Rafael Correa, la cárcel que cumple hoy día el vicepresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, que era el vicepresidente de Lenín Moreno. Él tiene el valor de meter a la cárcel a su vicepresidente. Y obviamente sufre 5 atentados o más contra su vida, 4 o 5 golpes de Estado. El 2019 es forzado a llevar el gobierno de Quito a Guayaquil, pero prevalecen. Y hace una elección limpia y libre que le da el gobierno al presidente Guillermo Lasso. A Lasso no le va bien, hace un mal gobierno y tiene que adelantar la elección con el sistema de muerte cruzada. Viene un gran candidato que estaba ganando la elección, que es Fernando Villavicencio, y lo asesinan, lo matan. Y entonces viene el candidato que gana la elección, que es el actual presidente Noboa. Y hoy día el presidente Noboa tiene como 10 departamentos en estado de excepción y está bajo ataque del crimen organizado porque la lucha para derrotar al crimen organizado que tomó el poder con Rafael Correa todavía sigue. O sea, el camino de la restitución de la república, de la democracia, de la libertad, es un camino duro, es un camino arduo, es un camino difícil, en el cual haría bien el presidente boliviano que sea electo hoy día, ya sea Paz o sea Quiroga, buscar un gobierno de unidad nacional que le dé la fuerza para hacer eso rápida y eficientemente. Así es, doctor Sánchez, somos parte del mismo vecindario con las mismas amenazas. Esperemos que el pueblo boliviano, de manera inteligente, de manera noble, elija lo mejor y a partir del 8 de noviembre, quien asuma la presidencia tenga también la inteligencia para llevar adelante a este hermano país. Muy amable por estos minutos. Muchas gracias, Marino, muy gentil. Hasta luego, Gracias. un abrazo.